El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. En los últimos años en muchas universidades se habla cada vez más del cuidado, bienestar, la convivencia, pero ¿qué significa realmente cuidar en una comunidad educativa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidar? Hoy invité a dos docentes de la Facultad de Artes para una conversa sobre la iniciativa Remedios Suficientemente Buenos, Pedagogías Comunitarias del Cuidado para el Bienestar y la Convivencia en la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida, Laura. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Cuéntanos, Laura, ¿usted a dónde trabaja en esta universidad? En la licenciatura en Artes Visuales, pensándonos el tema del cuidado hace rato, y bueno, también en el sindicato, pero este proyecto surgió de la Facultad de Artes. Entonces, Laura Rodríguez, docente de la Facultad de Artes. Y bienvenido, Juan Camilo. Hola, Alejandro, gracias por la invitación. Juan Camilo, ¿en qué partes de la universidad habita? Bueno, pues yo soy docente de la maestría en Arte, Educación y Cultura y también en la licenciatura en Artes Visuales. Bueno, y les recuerdo que yo soy Alejandro Jaramillo Hoyos, docente de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. También les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Arranquemos. Vamos a foro. En diálogo con hacedores de la creación, la formación y la investigación en artes escénicas. Venimos rotos. Esas garantías que deberíamos tener como seres humanos, realmente muchas poblaciones no las han tenido. El asunto del cuidado es un asunto de esperanza. Somos seres que somos capaces de coger como los elementos difíciles de la vida y andar con eso. ¿Cómo estamos? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo nos relacionamos? Hola, mi nombre es Judith Bautista Fajardo, soy profesora de la licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo diría que hay dos maneras de entender el cuidado. El primero es el que quizá nos han vendido en las campañas publicitarias de alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir bien, pero pareciera que es una noción del cuidado desligada de los contextos, desligada de la historia, como si dependiera solo de ti cuidarte y estar bien. Pero ¿qué pasa cuando hablamos del cuidado ligado al contexto y reconocemos que esas garantías que deberíamos tener como seres humanos, realmente muchas poblaciones no las han tenido? Yo diría que la primera característica de un cuidado realmente oportuno y pertinente es escucha. ¿Cómo estamos? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo efectivamente me escucho a mí misma y a mí mismo y reconozco las cosas que me faltan y puedo tomar decisiones para encontrar maneras de propiciarme lo que me hace falta o de unirme con otros, con otras para eso? Hay una expresión que yo escucho mucho en los estudiantes, en nuestros compañeros profes, y es venimos rotos. ¿Cómo nos rompieron? Nos rompieron la relación con nosotros y con nosotras mismas. A veces no sabemos expresar un sentimiento, no sabemos expresar un desacuerdo con una persona con la cual tenemos un desacuerdo. Entonces, primero nos rompieron a nosotros mismos. Segundo, nos rompieron las relaciones. Algo pasó durante la pandemia o antes, algo pasó en el estallido social que no podemos mirarnos a los ojos los que pensamos diferente. Parece que una universidad diversa y plural, como es la Universidad Pedagógica Nacional, no sabemos relacionarnos en esa diversidad y en esa pluralidad. Como que si tú eres diferente a mí, yo estoy como más bien resistente para escucharte, para no comprenderte. Y yo creo que el primer camino del cuidado tiene que ver con escucharnos.
El otro elemento que me parece a mí que también hay que tener en cuenta es como esas dimensiones del cuidado. Es primero el acto de la primera dimensión. Sin una dimensión personal no hay cuidado. Si yo no sé escucharme, escuchar mis necesidades, expresar mis necesidades, pues es imposible pensar en que yo pueda abrirme a otros, a otras. La comunidad Tojolabal tiene una expresión muy bonita que es cuando yo logro estar en mí, logro emparejarme, es decir, logro crear una relación con otros, con otras, con otros. Esa sería la segunda dimensión del cuidado. ¿Cómo estamos en cada salón de clase? ¿Cómo estoy yo con mis profes, los que me encuentro cada semana? ¿Cómo es mi relación? ¿Es una relación respetuosa, cálida de parte y parte? La relación con nuestros compañeros y compañeras. Eso es la segunda dimensión del cuidado. Pero viene la tercera y es una que tenemos que ponerle mucho cuidado, que yo la llamo sociocuidado, que es la posibilidad y la responsabilidad que tenemos de generar espacios de cuidado a nivel social. Y finalmente, un elemento del cuidado que nos han recordado mucho nuestros ancestros, las comunidades indígenas, las comunidades originarias, y es que tampoco hay cuidado si no tenemos una relación armoniosa con el entorno, con la naturaleza. Cómo nos relacionamos con la vida, con el agua, cómo prendo la llave con cuidado. Es que la calidad de una persona se mide por cómo trata la silla en que se sienta, por cómo trata el vaso en que bebe agua. Yo lo traería aquí a la universidad, cómo trato el pupitre en el que me siento, cómo trato el esfero, cómo trato el televisor, pero sobre todo cómo trato a las personas con las que estoy conviviendo todos los días. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo expresamos lo que sentimos? ¿De qué maneras podemos escuchar y atender a las relaciones diversas que hay en una comunidad educativa? Preguntas como muy claves que nos planteaba Judith Bautista en este audio de la serie Mentes Maestras, que es de acá de la Universidad Pedagógica. Judith, como escucharon, es docente en la licenciatura en Educación Comunitaria. Me parece que, pues sí, son temas, como decía yo al principio, de los cuales se habla con mucha frecuencia, sobre todo recientemente en las instituciones educativas, y allí yo quisiera empezar preguntándole a Juan Camilo y a Laura, ¿por qué eso se vuelve importante en las universidades en este momento? Laura. Yo creo que es un tema que no podemos evitar, incluso así lo quisiéramos. Como que no es si queremos tratarlo, sino que la realidad nos salta a la cara y nos hace que sea un tema indispensable, como que no podemos evitar porque nosotros empezamos a pensar en el cuidado porque estábamos, como dice la profe Judith, viendo que estamos rotos y que eso afecta a todas nuestras relaciones y que también tiene que ver con lo académico, no es una cosa aparte, sino que definitivamente pues los que se forman, nos formamos, forman a otros, pues somos seres humanos que tenemos un montón de emociones, sensaciones, y lo que estamos viendo es que estamos con unos retos a nivel emocional y socioafectivos muy grandes. Entonces yo siento que es una tarea de la que no podemos escapar. Juan Camilo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es algo que pues debe priorizarse también, porque pues sin esa base del cuidado realmente no hay nada, ¿no? Como se cuida precisamente para sostener la vida, y sin esa vida pues no hay aprendizaje, no hay relacionamiento con nada, ¿no? Es un principio en realidad. Entonces, si nos cuidamos es porque nos interesa estar vivos, y pues para que un humano esté vivo no solamente necesitamos un alimento físico, sino también mental, afectivo, de muchas índoles, ¿no? Entonces, pues sí, es algo urgente, inaplazable, que debe acompañar pues cualquier proceso educativo.
Cuando yo estaba preparando como esta charla que estamos teniendo, me preguntaba, bueno, pero no, es que quienes nos dedicamos a los campos del arte somos personas como más cuidadosas, más conscientes, que nos relacionamos de manera expresiva y por ende tenemos más escucha y tal. Entonces me preguntaba por qué en una facultad de artes, en la universidad que estamos, la pedagógica, que también la gente que se dedica a la educación y a la pedagogía también podríamos tener la representación de que maneja mejor sus emociones, de que maneja sus relaciones de manera más justa, más cuidada, justamente. Y entonces, ¿cómo surge esta pregunta justo en esta facultad y en ustedes? Voy a complementar mi pregunta porque también su proyecto se llama Remedios Suficientemente Buenos. Quiere decir que toca como aplicar remedios. O sea, estamos, como decía Judith y como repitió Laura, rotos y rotas. Sí, pero ese remedio, digamos que lo entendemos, claro, hay un uso simbólico de la palabra remedio y sobre todo el suficientemente bueno, ¿sí? No como una cosa definitiva, no como sanos, gente sana o gente que se cura, porque tampoco creemos tanto en eso, sino más bien en un montón de estrategias que podemos tener y que en la medida de lo posible hacen que vayamos sobreviviendo. ¿Sí? Entonces viene la noción lo suficientemente bueno de un pediatra psicoanalista, Donald Winnicott, que hablaba de una madre suficientemente buena, ¿no? Entonces digamos que qué es lo que nos interesa de esa noción, que es una mamá que protege, pero que también sabe soltar a su hijo para que sea independiente y crezca sin ella, ¿no? Y vemos que en la pedagogía a veces está ese debate también sobre hasta dónde cuidar al otro tanto que se vuelva dependiente o hasta dónde le damos un entorno, digamos, afectivo, seguro, pero que de todas formas ese otro se siga formando en autonomía, que sienta que es capaz por sí mismo y por sí misma de actuar, ¿no? De vivir, de estar en el mundo. Entonces, también recogiendo la primera parte de la pregunta, pienso que aunque escuchamos, aunque somos pedagogos, todavía falta mucho más. Y es porque los tiempos van cambiando. Y nosotros, tal vez, cuando yo entré a la universidad hace 10 años, tenía un modo de relacionarme con los y las estudiantes que estaba como aprendido, pero resulta que luego fue la pandemia y luego pasaron un montón de cosas y sentimos que estas nuevas generaciones, ya hablo como una señora viejita, pero estas nuevas generaciones tienen otros modos de sufrir el mundo, no solo de vivirlo, sino de sufrirlo. Y siento que es un trabajo de nosotros y nosotras como maestras entender por qué lo están sufriendo de ese modo y si hay que abrir más las orejas, todavía más, ¿sí? Porque si son otros modos, incluso más a veces disimulados, como que uno siente que no se dice y cuando se dice explota. Esa es un poco la sensación que yo tengo frente a estos nuevos modos también de vivir el sufrimiento. Y eso me genera mucha angustia literalmente, porque pues también hay que decirlo que también esto fue impulsado por tener casos de suicidio entre estudiantes, ¿no? Entonces no es un asunto como de tal vez está bien hablar del cuidado, sino que cuando decía es inaplazable es porque lo que estaba en riesgo era la vida. Uh-huh. Sí, pues un poco también dialogando con esto que planteas acerca de esos supuestos de lo que es un artista o lo que es un pedagogo. Pues sí, realmente como existe este cliché del artista como una persona sensible pero esa sensibilidad puede operar en muchas direcciones, ¿no? O sea, como es algo bastante relativo. Que seas sensible no significa necesariamente que seas cuidadoso, ¿no? Es un primer paso, ¿no? O sea, es una forma de atención y de percepción del mundo, pero pues sí, como de ahí a cuidar y a atender esas necesidades, esas demandas también del mundo, pues hay otros pasos, ¿no? De acuerdo con esto que menciona Laura, como esto de lo suficientemente bueno, pues tiene unas implicaciones también como de dignificación del otro, ¿no? Un derecho a la autonomía, a la libertad, ¿no? Como es a la toma de decisiones. Y pues bueno,
sí, también considero que estos tiempos pues han agudizado unas problemáticas que venían gestándose y pues que finalmente explotan pues, de una manera tal vez inédita, ¿no? Como que frente a la que tal vez no estábamos preparados y si bien hay como cosas incomprensibles en este momento pues de esas sensibilidades de las nuevas generaciones, creo que también hay cosas compartidas, ¿no? O sea, esos aspectos que no comprendemos, que se nos hacen tan difíciles de entender, tal vez también estén dentro de nosotros. Entonces me parece necesario como no posicionar o no poner esta pregunta y estas inquietudes solamente en los estudiantes, o sea, no son ellos quienes nos están interpelando solamente, o más bien si nos interpelan, entonces es también porque algo está pasando en nosotros, ¿no? O sea, como es otro tiempo, sí, pero también nos afecta a nosotros. Para mí este proyecto pues tiene mucho que ver con la necesidad de reconocernos también como seres que estamos siendo afectados por toda una crisis social, medioambiental, cultural, etcétera. Claro, y ahí yo creo que me sigo preguntando muchas cosas. Por ejemplo, las relaciones intergeneracionales y también dentro de eso la confianza institucional que tenemos, cada quien en nuestro papel, las docentes, las estudiantes, los docentes, los estudiantes. ¿Qué pasa con esa institución? Pero de ese tema vamos a seguir hablando en la siguiente sección de Tablas y Tableros. No se despeguen. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. Continúo acá con Laura Rodríguez y con Juan Camilo Herrera, pensando en el cuidado y en las formas en que se nos presentan nuestras relaciones interuniversitarias dentro de las facultades. Entonces, una cosa que les decía es confianza en la institución. O sea, un proyecto que quiere propender por el cuidado, pero que es institucional, ¿qué tanto gancho puede tener para la población estudiantil? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Porque el cuidado uno lo asocia en un primer momento a los amigos, a lo doméstico, a la vida más íntima, más cercana, ¿no? Y pensar que una universidad me va a cuidar es como, ¿no? Incluso a veces uno le reclama a los estudiantes, no vengas a que te cuide la universidad, ¿no? Pero creo que hay unas dimensiones también del cuidado, ¿no? Y que es diferente cómo te cuida tu mamá a cómo te va a cuidar tu profesora, o como una institución tiene una política de cuidado, que efectivamente la universidad la tiene, ¿no? Entonces, sí creo que la universidad ha leído el contexto y sabe que tiene que implementar acciones y tiene que implementar estrategias para generar cuidado, ¿cierto? Cuidado en muchos sentidos, cuidado en múltiples direcciones. Eso nos pone frente a unos retos porque la universidad pareciera estar subsanando lo que a nivel social muchas otras instituciones no hacen, ¿no? Entonces uno dice la universidad pues es una institución educativa, tiene una misionalidad, hasta ahí llega, pero que vemos nosotros pues que hay una falencia estructural social en la que los estudiantes sienten que la única puerta de entrada a muchos derechos es la universidad, e incluso eso está bien, ¿no? Está bien, acá decimos, esto no es un centro psicológico, esto no es un centro psiquiátrico, no es una clínica, pero si acá es una puerta de entrada para otros derechos, más allá del derecho a la educación, pues la educación en Colombia ha hecho eso. La escuela también ha protegido a los niños de la guerra, por ejemplo. La escuela también ha alimentado a los niños cuando no tienen comida en sus regiones. Entonces, es un asunto de hasta dónde. Yo creo que la universidad ha hecho un esfuerzo institucional por generar esa confianza.
Y está bien que se desconfíe también y que las estudiantes y los profesores, digamos, muestre a ver hasta dónde, porque tampoco se trata de una institución asistencialista, por ejemplo, ¿no? O que satisfaga todos los deseos y necesidades, porque no se trata de eso. Pero sí es cierto, por ejemplo, que los estudiantes necesitan almorzar aquí y eso es una lectura de contexto, o que de aquí necesitan ser remitidos a unos centros donde les den atención psiquiátrica. Yo creo que eso obedece a leer las falencias estructurales que se dan en otros ámbitos y que la universidad ha asumido esa responsabilidad y creo que pues es un actor social que se relaciona con otras instituciones y en esa medida hace hasta más de lo que debiera, pero está bien que lo haga. Exacto, existe pues eso como una deuda histórica con determinadas poblaciones y pues a partir de estas acciones pues se atiende a esa deuda. También acá dentro de lo que menciona Laura hay algo que me suena muchísimo y es el hecho de que pues de que se ponga el cuidado precisamente en un espacio público. Para nosotros eso es muy importante porque precisamente concebimos también, o sea, y dentro pues de las teorías del cuidado resulta problemático el que el cuidado se restrinja solamente al espacio doméstico, íntimo, privado, ¿sí? Porque precisamente pues esto es peligroso porque es decir, no se politiza, ¿no? Se desconoce también, es como una herramienta para invisibilizarlo. Eso por una parte, y por otra también es que no se concibe el cuidado además como una acción, una práctica individual o individualista, sino es necesario como proyectarla y hacerla una práctica comunitaria, que es una de las apuestas que tenemos acá como proyecto, ¿sí? El hacerla como algo que es que nos concierne a todos desde cada una de las posibilidades que tenemos, ¿no? Y que me parece a mí y tal vez acá entra este asunto intergeneracional, pues que muchas veces los docentes hemos hecho como si no, pues mi rol acá es venir a enseñar mi materia, ¿sí? Como venir acá a formarnos en determinada disciplina. Mi rol acá no es cuidarte, ¿sí? Yo te voy a formar e incluso, y de nuevo acá con este asunto, por ejemplo, de la idealización de los artistas, pues incluso hay muchas prácticas artísticas y docentes que pues son súper contraproducentes y que no tienen nada que ver con el cuidado, que al contrario lo que hacen es pues generar unos traumas o van como intensificar determinados malestares y pues bueno, ahí hay una pregunta también. Bueno, entremos un poquito más en materia del proyecto. Ustedes trabajan desde un enfoque de investigación, acción participativa, IAP, ¿cierto? Y también en la Facultad de Artes. Entonces yo quisiera que pensemos cómo se combinan esas cosas. En un programa reciente que hablábamos de IAP, investigación, acción participativa, hacíamos énfasis en la devolución sistemática, pero también en que, algo que decía Judith Bautista al inicio de esta emisión de Tablas y Tableros, el cuidado no es solo entre las personas, también es del entorno, también, es decir, eso que podríamos llamar ahora la vida común, no es solamente seres que se mueven, es decir, estamos en el medio ambiente también, el cuidado del entorno urbano, en fin. ¿Cómo se combina eso desde las disciplinas artísticas? IAP, relaciones. Estamos entendiendo, lo primero es la universidad como una comunidad. Y eso, aunque lo hemos dicho, nos hemos dado cuenta ya en la implementación de que no está tan dado, ¿no? Entonces, cuando decimos, no, pues lo primero de entender una comunidad es que todo el mundo participa y todo el mundo son estudiantes, docentes, funcionarios, vigilantes, ¿no? Y ya nos dicen vigilantes, ¿no? Funcionarios que nos han dicho, primera vez que nos preguntan a nosotros, pues por estos asuntos, ¿no? Entonces, digamos que es un asunto también de empezar a ver quiénes son los que componemos la comunidad, y eso ya hace una diferencia, ¿no? La facultad tiene una particularidad y es su dispersión en diferentes sedes, o más bien ampliación, llamémoslo extensión. Entonces es muy diferente, por ejemplo, lo que pasa en el Parque Nacional, al Nogal, a la 72, justo tenemos 3 entornos bien diferentes, y en lo que llevamos de implementación, porque llevamos pues de enero acá un mesecito largo,
pero ya hemos encontrado unas relaciones con el entorno, con el ruido, con los carros, con los otros programas bien interesantes. Fuente de bienestares y de malestares. Estamos hablando así de los bienestares, y eso nos ha abierto una puerta bien bonita también, porque ese es el bienestar, suena como tan grande y consolidado que es difícil llegar, pero los bienestares están por ahí. Entonces digamos que la IAP también es un asunto de que no podemos pensar que un grupo de profesores aislados vamos a llegarle con las soluciones a una comunidad, sino que esta comunidad tiene que pensarse a sí misma, tiene que involucrarse y tiene que decir cómo estamos conviviendo, porque nos hemos centrado un poco en la noción de cuidado, pero el proyecto también es sobre la convivencia. Y en la convivencia pues hay un montón de retos respecto al diálogo, a los diferentes conflictos, a las perspectivas, a la autonomía, ¿no? Esta queja que ahora tenemos los profesores de que los estudiantes no se hacen cargo de su proceso formativo, no son autónomos, piden y piden, bueno, en fin, como un montón de lugares, ¿no? En los que tenemos que decir cómo convivimos, y pues ese convivir incluye los espacios, incluye los entornos, y ahí vamos pensando en que esta comunidad, la Universidad Pedagógica además, que es una universidad, yo creo que de las que más produce conocimiento sobre comunidad, sobre pedagogías comunitarias, sobre la IAP, porque hemos producido un montón de libros y de bibliografía al respecto, pues cómo no vamos a poder hacer una IAP sobre lo que nos pasa a nosotros mismos, ¿no? A veces yo siento como escribimos un montón sobre el tema, pero nos queda difícil ir a estudiarnos, ir a comprometernos en colectivo con el asunto. Es un reto, pero ahí vamos. Sí, también la manera en que entra la investigación acción participativa es a través de la creación colectiva, una parte, ¿no? Como sí existe una etapa de una de una identificación de malestares y bienestares, o más bien potencias de cuidado, además, en cada una de las personas. Esto nos sitúa también a las personas que participan, digamos, de este proceso, pues asumirnos también como personas que podemos cuidar, ¿no? Como que por supuesto percibimos una serie de malestares, bienestares, pero que también estamos dispuestas a cuidar del otro, ¿no? Entonces, un poco la invitación a partir de esta metodología, pues también es a eso, asumirnos como de personas que damos cuidado y que recibimos cuidado, y esto además se traslada, se va de un lado a otro, ¿no? Y pues una de las metas es crear colectivamente, ¿no? Eso también es todo un reto, ¿no? Crear estos remedios. Y ahí, digamos, entra las posibilidades del arte, de lo simbólico dentro de este proyecto, ¿no? El cómo desde nuestra posición, desde nuestros conocimientos disciplinares, pues desde aquello que nosotros manejamos, aquello que hemos estudiado, podemos contribuir también a las prácticas de cuidado, ¿no? Por supuesto, acá no nos estamos proclamando terapeutas, ni curanderos, ni qué sé yo, ¿no? Pero somos artistas, docentes de arte, que a través de las herramientas que manejamos, pues apuntamos a desarrollar y a fomentar prácticas de cuidado. Camilo tocó un punto que me parece muy importante, que es la creación. Pero antes de hablar de la creación y otros aspectos de remedios suficientemente buenos, vamos a una pausa institucional. Hola, un abrazo muy fuerte. Soy Lucio Fellet, cancionista colombiano, y quiero dejarles esta invitación para que nos conectemos de la Pedagógica Radio. Un abrazo muy fuerte y que nos sigamos conectando con todo este camino en todas las redes luciofeyet.com. Ahí nos vemos para seguir gozando estas canciones, bailando. Continuamos en Tablas y Tableros. Juan Camilo, usted hablaba de unos procesos de creación en colaboración entre las personas. Y entonces eso me produce a mí inquietud, porque a veces tengo el temor de que en los procesos de corte social o de apoyo social y emocional
se instrumentaliza la creación artística. Se vuelve como una herramienta, la caja de herramientas, entonces saco la pintura, saco las artes escénicas, por acá la música, el dibujo, etcétera. ¿Cómo lidiamos con ese peligro? Bueno, pues yo creo que acá el asunto es, va mucho pues como estamos trabajando primero con estudiantes, ese es como uno de nuestras fases que están por venir, ¿no? Trabajaremos con estudiantes de las licenciaturas. Sí, y creo que acá la pregunta va mucho en un tono más dialógico, ¿no? O sea, como ¿por qué no poner una cosa en función de la otra, ¿no? Como de nuevo, un ir y venir, ¿no? Como una vuelta de mano, si lo pusiéramos en esos términos. No tanto hablar en términos de instrumentalización, sí, pero sí como bueno, acá los lenguajes artísticos también pueden estar en función de lo social, ¿por qué no? De hecho, me parece que los lenguajes artísticos pues también se han volteado la cara a otro lado y pues en muchas ocasiones pues han dejado lo social a un lado, y pues que en ese sentido también hay una deuda allí, y pues bueno, no, creo que la pregunta que planteas también pues se puede reformular o se puede compartir con estas personas, ¿no? O sea, cómo generar estos diálogos haciendo, pues equilibrando tal vez, como no quitándole el peso al arte y a las manifestaciones artísticas, pero sí atendiendo precisamente a la práctica de cuidado, ¿no? O sea, como una cosa puede devenir en la otra sin que necesariamente tenga que pues sopesarse como bueno, perder validez la una en la otra. Sí, justamente creo que puede haber una búsqueda de que se integre, se negocie entre campos, ¿no? Exacto. ¿Qué opina Laura? Sí, estaba pensando ahorita en eso, ¿no? Toda una vida dedicada a decir, no instrumentalicen el arte. Y hoy como que quiero decir que sea una herramienta, pero a fondo, con toda, ¿no? Y claro, esto es un poco como llevándolo un poco al extremo. Y yo creo que hemos concebido en la licenciatura, en la facultad, unas artes que nunca están desligadas de otros procesos vitales y sociales, que siempre están ahí, ¿no? Que incluso cuando dicen estamos afuera, no están afuera. Entonces estaba pensando en que nosotros no las vamos a instrumentalizar porque no las vamos a superficializar, ni las vamos a usar solo en un momento. Las vamos a usar a fondo, porque sí entendemos que la práctica de creación colectiva, y acá de pronto lo nombro así, porque si lo ponemos en el término del arte, sabemos que hay todo un debate, ¿no? Entre qué es arte, qué no es arte, pero acá no nos interesa tanto ese debate, sino decir prácticas de creación amplias en relación con otras prácticas de creación, así no sean artísticas, que logran que las personas piensen en sus emociones, conecten, se relacionen con su entorno, vean cómo se está construyendo sentido sobre la vida, transformen ese sentido, sientan que son capaces de transformar, de moldear, de jugar con ese sentido. Y pues en ese sentido, sí, a propósito, en ese sentido, es como aprovechar todo lo que la experiencia creativa da, aprovecharlo a fondo. Y en este caso, pues nos estamos refiriendo sí a unas prácticas de creación y unas prácticas de creación en torno al cuidado y la convivencia. Es decir, usted cómo crea alrededor de esos dos asuntos, ¿sí? ¿Qué preguntas surgen? ¿Cómo los aborda desde la plástica o desde la escénica, etcétera? Como desde estos medios. Y esa se convierte también en una pregunta que evoca o que se convierte en motor de creación, ¿no? ¿Cómo abordar estos dos asuntos? Claro, y también estoy pensando por algo que dijo Laura, de que en esta facultad las disciplinas y las prácticas artísticas están ya de suyo combinadas con otras dimensiones de la vida. Pensé dos cosas. Uno, por ser artista no deja de tener otras dimensiones de la vida, como tener que ir a pagar el arriendo, como tener que preocuparse por qué va a comer y si su comida es saludable o no, ¿cierto? La familia, ¿sí? Las mismas preocupaciones que todas las personas, sea cual sea el oficio al cual se dedican. Eso es un punto. El otro punto es esta colaboración, esta creación en
forma colectiva, ¿cómo se vislumbra? Y ahí quiero volver como a una partecita que ya comentaron, pero para que nos cuenten un poco de manera más detallada cómo han sido estos primeros meses en los cuales empiezan a implementar y sobre todo qué tipo de prácticas de colaboración vislumbran que pueden surgir para su proceso de investigación. Sí, antes de entrar como al desarrollo ya que hemos tenido, quiero decir algo sobre el inicio, sobre estas prácticas híbridas, mezcladas, impuras del arte. Y creo que es porque nos centramos más en el campo de la educación artística que de la formación en artes. Yo sé que ese es todo un debate, pero cuando decimos es también el ser humano que va a pagar el recibo, que tiene que pagar el arriendo, pero también son unas artes que se han pensado en relación con lo pedagógico y ahí ya se pusieron en un lugar en el que estamos pensándonos todo el tiempo que tiene que ver eso con el desarrollo humano, que tiene que ver con las relaciones, que tiene que ver con la lectura de contextos. Entonces en esa medida ya las asumimos impuras, ya las asumimos mezcladas. Y bueno, no sé si quieres hablar como del desarrollo del proyecto también. Bueno, sí, pues para eso quisiera como mencionar muy brevemente como estas fases que tenemos contempladas. La primera, como mencionaba, es una caracterización, una indagación en los malestares sociales y las potencias de cuidado dentro de la facultad, tanto con estudiantes, con profes y con funcionarios. Pues eso es lo que hemos venido adelantando en este mes que mencionaba Laura. Luego también queremos hacer unos grupos de estudio y acá empezamos ya a convocar a estudiantes de las distintas licenciaturas de la facultad, en donde abordaremos teóricamente, pero pues también sí reflexionaremos en torno al cuidado y a la convivencia, al bienestar. Y posteriormente también estaremos haciendo unas visitas a 3 universidades en distintas regiones del país. Son universidades que tienen pues un enfoque étnico o intercultural. Y digamos que esto es muy importante para nosotros precisamente pues entender que existen otras maneras de cuidado, ¿sí? Que no existe una única manera de cuidado ni un solo bienestar también, sino que pues que esto varía culturalmente y digamos que estos dos enfoques, este enfoque étnico intercultural nos lleva también a lo comunitario, ¿no? O sea, está muy ligado, ¿no? Entonces estaremos visitando la UAIN, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural en el Cauca, también la Universidad Tecnológica del Chocó y posiblemente la universidad en Riohacha. Entonces, pues bueno. Y finalmente, pues como reuniendo los materiales, las reflexiones que surjan en todo esto con las personas que hagan parte del grupo de estudio, que será también un grupo de creación colectiva, pues estaremos como formulando, creando, haciendo menjurjes, etcétera, para pues sí que tendrán como resultado estos remedios suficientemente buenos, ¿no? Son como estrategias desde los lenguajes artísticos y que se estarán compartiendo ya al final del proceso en una socialización pues de carácter comunitario abierta a no solamente a las personas que estemos acá en la universidad, por supuesto, pero pues también a personas que estén fuera, ¿no? Entendiendo también la universidad no solamente como un círculo cerrado, sino como algo que se vincula también con un entorno, ¿no? En este caso, pues con Bogotá o con el país. ¿Y cómo se están imaginando esa culminación, como una suerte de exposición itinerante que va a ir a las diferentes sedes? Porque como bien decía Laura, la facultad está como expandida en diferentes lugares de la ciudad. También vamos a estar en el barrio La Candelaria próximamente. Eso esperamos. Nuevas sedes, nuevos territorios. ¿Cómo se la imaginan? Pero también mezclémosle a eso otra pregunta, porque ustedes hablan de estas visitas a otros territorios y ahí yo me empiezo a preguntar, bueno, en las licenciaturas de nuestra facultad se trabaja desde la corporeidad, desde la temporalidad, desde la espacialidad, uniendo educación con las artes, desde diferentes disciplinas y también mezclando las disciplinas. Y también está pues la maestría y los procesos de profesionalización que enriquecen nuestras reflexiones y construcciones de conocimiento alrededor de justamente procesos de investigación, pedagogía, creación. Y entonces esto, ¿cómo se combina cuerpo, territorio, interculturalidad, pedagogía? Sí, estamos pensando en una exposición
y sabemos que va a ser una exposición ampliada, expandida, que se mueve, tiene que ser, ¿no? Entonces habrá una variedad de remedios. Entonces yo quería decir que esos remedios también nos hemos imaginado, ¿no? Masajes, yoga, baile, caminatas, pues porque todos hemos vivido los remedios de muchas maneras y seguramente saldrán de ese modo, pero también los vamos a construir colectivamente. Entonces esa exposición sí será una muestra, pero queríamos pensar que no es tanto como de unas obras terminadas, sino de unos artefactos que siguen en movimiento, ¿no? Que siguen activándose, que se activan en cada espacio, seguramente por plazos del proyecto, pues este año alcanzaremos a hacer alguna, supongo, pero tenemos expectativas de seguir y de seguirnos moviendo en las diferentes sedes, pensando también en otros intercambios con las universidades, porque ir a esos espacios, a ver cómo se están pensando el bienestar en Chocó, en Riohacha, en el Cauca, seguramente nos va a traer mucho, y también tenemos que tener una responsabilidad de dar, ¿no? De llevar, de devolver, allá que hablábamos de las IAP y la devolución, ¿no? Entonces, claro que ahorita estamos queremos aprender de ustedes, pero también sabemos que tendremos que volver y crear unas creaciones que sigan en movimiento y que sigan activándose todo el tiempo. Sí, en relación a eso, pues creo que está chévere mencionar pues que el equipo central de investigación, digamos, como quienes estamos ahí facilitando las cosas en este momento, pues somos licenciados en artes, desde el cuerpo, las visuales, la pedagogía, la psicopedagogía, exacto, pero pues también que tenemos experiencia con población con discapacidad, pero también con primera infancia, tenemos distintas inquietudes también hacia la interculturalidad, y en ese sentido, pues esto que menciona Laura, pues es así, lo que planteamos con estas otras universidades es un intercambio, y es un intercambio además que tiene miras pues a constituir redes, o sea, como entendernos también eso como pues como una comunidad pues que está inacabada, ¿no? Y que pues busca precisamente seguirse formando y seguirse fortaleciendo también, y en este caso pues esas relaciones son muy fructíferas, muy nutritivas. Bueno, nos está dando risa aquí detrás del micrófono porque se nos está acabando el tiempo. Yo tenía muchas cosas más que comentar. Quiero un último comentario de Laura y de Juan Camilo. Justo alrededor de algo que decía Laura, cómo un proyecto como este puede permanecer y proyectarse a la vida universitaria y no quedarse solamente como en una etapa inicial o entregar un producto y ya. Sí, lo vamos a pensar pues desde los mismos productos, ¿no? Como productos, entre comillas, que se siguen moviendo, que impactan, que se devuelven a la comunidad, que nos interesa que las licenciaturas sepan qué fue lo que hicimos, pero también la articulación con las dependencias, con bienestar, ¿no? Con la propia decanatura, y bueno, ya iremos buscando esas estrategias para seguir creando, porque sí creemos que es necesario. Claro, y acá mucho más también como esa incidencia en las prácticas cotidianas. O sea, yo creo que también con que algo de eso permanezca está muy bien. Pues se me está ocurriendo que la radio universitaria puede ser un apoyo para proyectos como este. Entonces, desde Tablas y Tableros, muy a la orden para lo que se necesite. Bueno, esto fue nuestra emisión de hoy. Les hablamos pues de los remedios suficientemente buenos. Les recuerdo que nos acompañan Alejandro Sepúlveda en la dirección, en las comunicaciones, Dubán Cárdenas, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Bautista, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Hoy les hablamos Juan Camilo Herrera, Laura Rodríguez y Alejandro Jaramillo. Muchas gracias por su compañía. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.